Buenos días, tardes o noches tengan compañeros. Esto es una videoexposición acerca del tema de regulación ácido-básica visto en el taller de fisiología. Sus expositores seremos mi compañera Castro Cota, Elia Daniela, y su servidor Contreras López César Gilberto. Vamos a hablar sobre la regulación ácido-básica. Vamos a hablar sobre que la concentración del ion se tiene que regular con una gran precisión. La concentración de hidrógeno en el líquido extracelular se mantiene a un nivel muy bajo, alrededor de un promedio de 40 nanoequivalentes, con unas pequeñas variaciones normales que son de 3 a 4 nanoequivalentes sobre litro. Estas concentraciones son tan bajas que se expresan estas concentraciones en una escala logarítmica utilizando unidades de pH. Como vemos, la fórmula de pH es igual al logaritmo de 1 dividido entre concentraciones de hidrógeno, que es igual a menos logaritmo concentraciones de hidrógeno. Vamos a ver que el pH normal en sangre arterial es de 7.4 y el de la sangre venosa y el de los líquidos intersticiales es alrededor de 7.35. Se dice que el pH, su límite inferior con el que una persona puede vivir más de unas cuantas horas, es de 6.8 y el límite superior es de 8. Cuando el pH es superior a inferior a 7.35, vamos a ver un caso de acidosis, y cuando es superior a 7.4 vamos a ver que es un caso de alcalosis. Ahora vamos a hablar sobre defensas frente a los cambios de concentración de hidrógeno, amortiguadores, pulmones y riñones. Vamos a ver que en el cuerpo se encuentran tres líneas principales de defensa frente a cambios de concentración del ion hidrógeno en los líquidos corporales. El primero que vamos a encontrar son los sistemas amortiguador ácidos químicos de los líquidos orgánicos, que se combinan de una forma inmediata con un ácido o con una base para evitar los cambios excesivos en la concentración de hidrógeno. Vamos a ver que el segundo es el centro respiratorio, que regula la eliminación de CO2 y por lo tanto de ácido carbónico, que es HCO3, del líquido extracelular. Este mecanismo va a actuar de segundos a minutos, siendo una segunda línea de defensa. El tercero va a ser los riñones, que excretan la orina tanto ácida como alcalina, lo que permite normalizar la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular en casos de acidosis o alcalosis. Este mecanismo, a diferencia de los otros tres, es un poco más lento, tomándole horas a días, pero lo hace de una forma eficiente para regular el equilibrio ácido básico. Ahora vamos a hablar de amortiguación de hidrógeno en los líquidos corporales. Primero tenemos que saber qué es un amortiguador. Es cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los iones de hidrógeno. Como en este ejemplo, un ion libre se combina con el amortiguador para formar un ácido débil amortiguador de hidrógeno. Como podemos ver, el amortiguador, cuando se le suma el hidrógeno, forma amortiguador de hidrógeno, y cuando se desplaza hacia la izquierda, podemos ver que este se libera del ion de hidrógeno, manteniendo el amortiguador libre y siendo útil para futuros casos. Cuando aumenta la concentración de hidrógeno, la reacción se desplaza hacia la derecha y se une más hidrógeno al amortiguador, siempre que el amortiguador esté disponible. Como se los acabo de mencionar hace un momento, cuando el amortiguador suelta el hidrógeno, ya se mantiene libre para que otro hidrógeno se pueda unir a él, y viceversa. Cuando hay demasiados hidrógenos en el espacio extracelular, el amortiguador va y se une hacia él para mantener el equilibrio ácido-base. Cuando la concentración de ion disminuye, la reacción se desvía hacia la izquierda y se libera el hidrógeno del amortiguador. Vamos a ver que entre los sistemas amortiguadores más importantes del cuerpo están las proteínas en las células. En menor grado son las proteínas plasmáticas y de líquido intersticial. El segundo, el sistema amortiguador de fosfato, que es importante en el líquido, que no es un amortiguador importante en el líquido extracelular, pero sí es importante como amortiguador intracelular y en el líquido tubular renal. El tercero que tenemos es el sistema amortiguador de bicarbonato, que en el líquido extracelular es el sistema amortiguador, es el más importante. Ahora vamos a hablar bien del sistema amortiguador de bicarbonato. Consiste en una solución acuosa con dos componentes: un ácido débil, que en este caso va a ser H2CO3,
que va a ser un ácido carbónico, y una sal bicarbonato, que en este ejemplo vamos a trabajar con bicarbonato de sodio. Para formar el H2CO3, que es el ácido débil, tenemos que tener un CO2 más una molécula de agua para formar el ácido débil, que es el ácido carbónico. El ácido carbónico se ioniza para formar pequeñas cantidades de hidrógeno y bicarbonato. Como vemos, H2CO3, al desacoplar un ion hidrógeno, va a soltar el hidrógeno y va a formar H2CO3, que esto es ácido carbónico, que es bicarbonato. El segundo componente del sistema que les mencioné va a ser la sal bicarbonato, que se encuentra principalmente en forma de NaHCO3, que es el bicarbonato de sodio. En el líquido extracelular, el bicarbonato de sodio se ioniza casi por completo, formando iones de bicarbonato, HCO3 y sodio. Como vemos, al desionizarse, va el NaHCO3 va a soltar sodio y bicarbonato. Si consideramos todo el tema, obtenemos que el CO2 al combinarse con H2O va a formar H2CO3, y este al desacoplar el hidrógeno va a soltar hidrógeno y va a formar HCO3 más un sodio. Ahora, si se le añade un ácido fuerte como el HCl, que es el ácido clorhídrico, a la solución amortiguadora de bicarbonato, este amortigua los hidrógenos liberados. Así que las concentraciones elevadas de hidrógeno más HCO3, que es el bicarbonato, va a formar H2CO3, y que este se puede desacoplar formando CO2 y H2O. Cuando a la solución amortiguadora de bicarbonato se le añade una base fuerte, que ahora va a ser NaOH, que es hidróxido de sodio, las reacciones van a ser opuestas. Ahora el NaOH más H2CO3 va a formar NaHCO3 más H2O. Ahora, en este caso, el OH procedente del NaOH se combina con el H2CO3 para formar más HCO3. Así, la base débil del NaHCO3, que es el bicarbonato de sodio, sustituye a la base fuerte del NaOH, que este es el hidróxido de sodio. Así que el hidróxido de sodio más H2CO3, que es el ácido carbónico, va a formar NaHCO3, que es el bicarbonato de sodio, más agua. Al mismo tiempo disminuye las concentraciones de H2CO3 porque reacciona con NaOH, lo que favorece las combinaciones de CO2 con H2O para sustituir a H2CO3. Así que, si volvemos a recapitular esto, vamos a encontrar que cuando el CO2 junto con el H2CO3 va a formar el ácido carbónico, y este, cuando se combina con la base fuerte del NaOH, que es hidróxido de sodio, va a formar una elevación de HCO3, que es el bicarbonato más sodio más hidrógeno. Ahora sí, como resultado neto es una tendencia a la disminución de las concentraciones sanguíneas de CO2, pero la disminución del CO2 en la sangre inhibe la respiración y disminuye la eliminación de CO2. La elevación del HCO3 en la sangre se compensa aumentando su excreción renal. Ahora, recapitulando un poco más, vamos a necesitar de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que este va a proporcionar la reacción entre el bicarbonato y el dióxido de carbono con el pH. Así que vamos a encontrar que el pH es igual a 6.1 más el logaritmo de HCO3 dividido entre 0.03 por la presión parcial de CO2. En este caso, el CO2 presenta el elemento ácido porque cuando se combina con el H2O para formar el ácido carbónico, y el bicarbonato va a ser el elemento básico, el bicarbonato se expresa como milimoles por litro y la expresión parcial de dióxido de carbono como milímetros de mercurio. Ahora vamos a hablar sobre la regulación respiratoria del equilibrio ácido básico. Los pulmones van a expulsar el CO2 del cuerpo de una manera que el aumento de la ventilación pulmonar
disminuye las concentraciones de CO2 en la sangre, por lo cual también disminuye las concentraciones de H2CO3 e hidrógeno. Por el contrario, la disminución de la ventilación aumenta el CO2 y por lo tanto las concentraciones de hidrógeno en la sangre. La ventilación pulmonar no solo influye con las concentraciones de hidrógeno al modificar el CO2, la presión parcial del CO2 de los líquidos corporales, sino que el aumento de la concentración de hidrógeno estimula intensamente la ventilación pulmonar. A medida que el pH disminuye de su valor normal de 7.4 a un valor fuertemente ácido como un 7, la ventilación pulmonar va a aumentar de 4 a 5 veces la frecuencia normal. A su vez, este aumento de la ventilación pulmonar va a reducir la presión parcial de CO2 de la sangre y ayuda a normalizar la concentración de hidrógeno. Si el pH aumenta por encima de lo normal, va a disminuir la ventilación pulmonar y la concentración de hidrógeno se va a normalizar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elvia Daniela Castro Cota y yo voy a explicar el mecanismo de regulación ácido básica mediante lo que viene siendo el riñón. Primeramente voy a explicarles un panorama en general para darnos una idea de cómo va a suceder y la importancia de este proceso. Principalmente, pues, los riñones van a actuar mediante un mecanismo que va a ser la orina. Eh, la excreción de la orina puede ser ácida o básica. Mi compañero ya les mencionó a lo que se refiere los conceptos de ácido o básico. Una orina ácida va a reducir la cantidad de ácido o de la cantidad de hidrogeniones en el organismo. Una orina básica va a eliminar las bases o incrementar lo que es la cantidad de hidrogeniones. El mecanismo pues se va a llevar en los túbulos renales, dentro de las nefronas. En estos túbulos se va a filtrar lo que va a ser bicarbonato y se va a pasar a la orina, en donde se van a extraer las bases de la sangre. Las células de los túbulos van a segregar lo que van a ser los hidrogeniones hacia la orina. Entonces, por lo tanto, vamos a concluir en estos puntos que si se secreta mayor cantidad de hidrogeniones, se va a tener una pérdida de ácidos. Por el contrario, si se filtra una mayor cantidad de bicarbonato, lo que va a haber va a ser una pérdida de bases. Ok, para aclarar, quiero mencionar que esta regulación ácido-básica que les he comentado va a ser en una condición normal, en una regulación renal normal donde todo esté funcionando debidamente. Claro. También vamos a tener que al día vamos a secretar alrededor de lo que son 4.400.000 equivalentes de hidrogeniones al día. De igual manera, al día se va a dar la reabsorción de 4.320 bicarbonatos. Por lo tanto, esto, esto va a ser un proceso de excreción-secreción en lo que son los túbulos renales y esto va a suceder en una situación normal. Los 80.000 equivalentes de hidrogeniones que se restan se convierten en lo que son ácidos no volátiles. Esto quiere decir que no se pueden secretar por lo que son los pulmones. Por lo tanto, se van a secretar de otra manera que voy a explicar más adelante. También hay dos conceptos que quiero introducir, que son la alcalosis y la acidosis. Cuando se disminuye la cantidad de hidrogeniones se va a producir lo que es la alcalosis y los riñones van a eliminar menos hidrogeniones y dejarán liberar mayor cantidad de bicarbonato, por lo que va a ser la orina. Por el contrario, en una acidosis se va a secretar mayor cantidad de hidrogeniones de lo normal. No se va a excretar lo que van a ser los bicarbonatos, todo se va a reabsorber y además se va a producir mayor cantidad, nueva cantidad de bicarbonato, por dos mecanismos que voy a explicarles en su momento. Por lo tanto, con esto podemos concluir que la regulación ácido básica mediante lo que es el riñón se va a secretar mediante tres mecanismos principales, que aquí los tenemos. Principalmente la secreción de los hidrogeniones mediante las células de los túbulos. Va a haber una reabsorción de bicarbonato y por último la generación de nuevo bicarbonato, que más adelante, como les dije, les voy a explicar. Esto solamente es una pequeña introducción.
Bueno, para continuar con la explicación del mecanismo de secreción y reabsorción, les voy a explicar en dónde sucede esto. Aquí tenemos que alrededor del 80% de este mecanismo se va a realizar en lo que son los túbulos distales. Aquí les puse una pequeña imagen en donde está la anatomía de los túbulos renales. De este lado tenemos el glomérulo, por este lado el asa de Henle y aquí es donde va a ocurrir la mayor cantidad de este proceso en el túbulo distal. También tenemos que el 10% se va a suceder en la porción gruesa del asa de Henle, que es de este lado. En esta pequeña imagen que les estoy señalando, nos menciona los porcentajes de la cantidad del proceso que va a suceder a lo largo del túbulo renal. Por acá tenemos también una pequeña porción que va a suceder en el túbulo colector. Por último, quiero que tengamos siempre en claro que por cada bicarbonato se va a secretar un hidrogenio. Ok, para continuar explicando más a detalle lo que es este proceso de secreción-reabsorción, voy a comenzar primero por explicar el mecanismo de secreción, específicamente en los túbulos proximales, porque como les había comentado, justo en esta sección del túbulo renal ocurre entre el 80 y el 90% del procedimiento. Ok, vamos a tener que las células epiteliales que tenemos aquí, las células tubulares, van a secretar lo que va a ser el hidrogenio hacia la luz del tubo mediante un contratransporte de sodio e hidrógeno. El hidrogenio se va a acoplar a lo que va a ser el sodio mediante la proteína sodio-potasio que tenemos de este lado. Y la energía que va a requerir el hidrogenio para para pasar a través de la membrana va a derivar del gradiente del sodio, que va a estar dado gracias a la ATPasa sodio-potasio. Ok, para comenzar, pues les voy a explicar el proceso paso a paso. Primeramente, vamos a tener el dióxido de carbono. Este se va a producir por las células, por el metabolismo de las células de los túbulos renales. Como el dióxido de carbono es muy permeable a lo que es la membrana, puede entrar y salir fácilmente. Ok, entonces el primer paso va a ser que va a entrar el dióxido de carbono. Dentro de la célula se va a unir a una molécula de agua mediante la anhidrasa carbónica. Esto va a producir ácido carbónico, que a su vez se va a disociar en un bicarbonato y en un hidrogenio. El bicarbonato se va a reabsorber a lo que es la sangre y el hidrogenio va a pasar a lo que es a la luz del túbulo renal mediante un contratransporte del sodio. Y este contratransporte se va a dar gracias a la difusión de lo que va a ser el sodio. Este hidrogenio pues se va a secretar mediante lo que es la orina y como había comentado, el bicarbonato se va a reabsorber a lo que es la sangre. Para continuar explicándoles este mecanismo, ahora les voy a explicar la reabsorción del bicarbonato, cómo esto sucede. Bueno, va a comenzar de este lado, en la luz tubular, y va a ser mediante un mecanismo algo distinto. Ok, tenemos que el bicarbonato no tiene la capacidad de permeabilidad tan fácil como por ejemplo lo tiene el dióxido de carbono. Por lo tanto, este se va a resolver mediante un proceso en donde primeramente se va a combinar con un hidrogenio para formar ácido carbónico y este ácido carbónico se va a disociar en dióxido de carbono y agua. El agua va a continuar mediante la luz tubular para secretarse por la orina y el dióxido de carbono, pues ahora sí tenemos esa permeabilidad. Este va a entrar a lo que va a ser la célula tubular y a partir de aquí el mecanismo es un poco similar al que ya había explicado. Se va a combinar con una molécula de agua mediante la anhidrasa carbónica. Esta es una enzima, no las había comentado antes. Se va a formar lo que es el ácido carbónico y este a su vez se va a disociar en un bicarbonato y en un hidrogenio. Ok, el bicarbonato se va a reabsorber mediante un cotransporte del sodio y el hidrogenio se va a liberar mediante el contratransporte del sodio. Si se fijan, aquí hay algo muy peculiar.
De este lado es donde terminaba el proceso que les había comentado anteriormente, donde se secretaba el hidrogenión. Pero en este caso fue necesario para la reabsorción del bicarbonato. Y es aquí donde debemos tener como tomarlo como algo importante, porque esta es la finalidad del equilibrio ácido-base, que tanto las bases como los hidrogeniones o los ácidos estén en lo que viene siendo pues un equilibrio. Muy bien, en base a las explicaciones anteriores, vamos a concluir en que vamos a tener una titulación de bicarbonato frente a los hidrogeniones. ¿Esto cómo es? Bueno, pues en condiciones normales habíamos comentado que al día la secreción tubular de hidrogeniones es de 4.400.000 equivalentes y que la filtración de bicarbonato es de 4.320.000 equivalentes, igual al día. Como las cantidades son casi iguales, se dice que se titulan, es decir, se ponen frente a frente, se igualan, se complementan, se realiza lo que es el proceso, como ya había comentado, excreción-secreción. Ok, estos se van a unir y forman lo que es dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono va a ser fácilmente eliminado por lo que son los pulmones y el agua por lo que es la orina. Vamos a tener un sobrante de 80.000 equivalentes diarios. Este exceso de o sobras de hidrogeniones se van a liberar mediante otros mecanismos que, los voy a explicar más adelante, que es con la combinación con otros amortiguadores. Em, si hay una titulación incompleta, esto quiere decir si hay alguna anomalía, alguna enfermedad, algo que altere esta titulación del bicarbonato con los hidrogeniones, puede que suceda como les había comentado, o una alcalosis o una acidosis. Habíamos hablado del procedimiento que sucedía en los túbulos proximales. En un principio comenté más o menos los porcentajes del proceso que ocurrían a lo largo de los túbulos renales. Les pongo aquí nuevamente la anatomía de los túbulos renales y ahora ya expliqué lo que sucede en el túbulo proximal, que es en mayor cantidad. En menor cantidad, también mencionaba que alrededor del 5% sucede en los túbulos distales, que es de este lado. Ok, volviendo a, al procedimiento de secreción de hidrogeniones, pues en esta porción de los túbulos va a suceder de una manera distinta. Va a suceder mediante un transporte activo primario, y el que había comentado era mediante uno secundario. Ok, ahora la secreción va a ser gracias a un hidrógeno ATPase. Y voy a explicar el procedimiento nuevamente. Ok, aquí tenemos el dióxido de carbono de la célula que se va a unir a una molécula de agua para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en un hidrogenión. Aquí es donde está la diferencia en el proceso, que el bicarbonato se va a secretar mediante un contratransporte con el cloro y que el hidrogenión se va a liberar mediante una hidrógeno ATPasa o también puede ser una hidrógeno potasio ATPasa. Muy bien, ahora tenemos en el caso en donde hay un exceso de hidrogeniones que se van a amortiguar con los amortiguadores fosfato y amoníaco. Ok, no todos los hidrogeniones se pueden liberar mediante la orina debido a su pH. Tenemos que alrededor por cada litro de orina podemos excretar 0,03 mil equivalentes de hidrogeniones. La excreción de grandes cantidades de hidrogeniones se van a amortiguar principalmente con los amortiguadores fosfato y amoníaco. En este caso, como no se amortigua con lo que va a ser el bicarbonato, se dice que se genera una nueva cantidad de bicarbonato nuevo. Y este bicarbonato nuevo va a reponer al bicarbonato viejo.
Ok, para explicar el sistema de amortiguación mediante el fosfato, pues este se va a componer de fosfato de hidrógeno y fosfato dihidrógeno. Y este va a iniciar de este lado en la luz tubular, los túbulos, debido a que en esta sección casi no se reabsorbe. Ok, el procedimiento inicialmente es parecido al que ya les había comentado. El dióxido de carbono se combina con agua mediante la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Este se disocia en un bicarbonato y en un hidrogenión. Pero aquí cuando se dice que ya no hay bicarbonato disponible, que ya se ha reabsorbido todo, pues en este caso el hidrogenión se va a reabsorber con fosfato dihidrógeno. Y aquí es donde dice que se genera nuevo bicarbonato. ¿Por qué? Porque no se utilizó. En su lugar se utilizó fosfato dihidrógeno. Entonces, el bicarbonato es reabsorbido a lo que es la sangre. Mediante este mecanismo, pues al riñón se le permite reponer las cantidades de bicarbonato. El hidrogenión que se secretó se va a liberar mediante lo que va a ser sal, que cuando se unió con el fosfato dihidrógeno formó lo que va a ser bifosfato de sodio. Muy bien, ahora vamos a hablar del sistema de amortiguador del amoníaco. Este va a estar conformado por amoníaco y por el ion amonio. Este también va a ser, va a estar en especial en el túbulo, en el líquido tubular, la luz tubular, debido a que es igual de igual manera que el fosfato casi no se reabsorbe. Este mecanismo lo voy a explicar en dos secciones, debido a que una sección se produce en los túbulos proximales y otra sección en los túbulos colectores. En esta sección, pues aquí tenemos los túbulos proximales. Ok, em, el amoníaco o el ion amonio se van a sintetizar a partir de la glutamina. La glutamina se obtiene gracias al proceso del metabolismo de los aminoácidos en el hígado. Y que tenemos que cada molécula de glutamina nos va a dar dos iones amonio y dos bicarbonatos. El amonio se va a secretar hacia la luz tubular mediante un contratransporte con el sodio. Y el bicarbonato se va a reabsorber a la sangre. De esta manera, es muy evidente que la producción de ion amonio nos va a generar bicarbonato nuevo. Muy bien, de este sistema, en los túbulos colectores va a suceder de una manera distinta. Aquí tenemos que el hidrogenión secretado se va a combinar con amoníaco para formar el ion amonio. De esta manera es como se va a eliminar mediante la orina. Se dice que se genera nuevo bicarbonato debido a que se sustituye el amoníaco por el bicarbonato, lo cual deja mayor cantidad de bicarbonato libre. Muy bien, cuando tenemos un aumento de hidrogeniones, este aumento va a estimular el metabolismo de la glutamina. Por lo tanto, esto va a incrementar el nivel de formación de amoníaco tanto como de bicarbonato nuevo. Este proceso pues va a generar 50% del ácido secretado y 50% del bicarbonato nuevo. Cuando se tiene una acidosis crónica, este es el mecanismo dominante para la eliminación del exceso de hidrogeniones. Muy bien, a continuación voy a explicar los métodos de cuantificación de la excreción ácido básica en el riñón, en dado caso que quisieran ser calculados. Vamos a tener principalmente que la excreción de bicarbonato se va a calcular como la diuresis multiplicada por la concentración urinaria del bicarbonato. La cantidad de bicarbonato nuevo va a ser igual a la cantidad de hidrogeniones amortiguados por un método que sea distinto al bicarbonato, ya sea por amoníaco o fosfato. Los amortiguadores distintos a bicarbonato y a amonio se determinan por un valor llamado acidez titulable. Esto se hace mediante un mecanismo en donde se agrega una base fuerte. Eh, Se llega a un pH total de 7,4, que es aproximadamente los valores normales. Y la cantidad que se necesitó de esa base fuerte para llegar a esa cantidad de pH va a ser la misma cantidad de hidrogeniones que se combinaron con los amortiguadores fosfato.
Por último, para calcular una excreción neta de ácido, vamos a tener que a la excreción de amonio vamos a sumar la acidez urinaria titulable y le vamos a restar la excreción de bicarbonato. La excreción neta de ácido se le resta lo que es el bicarbonato debido a su pérdida por la combinación con los hidrogeniones que fueron ganados. En una acidosis se va a secretar un mayor número de amonio y ácido titulable, por lo que se produce una adición de bicarbonato de bases. En una alcalosis, por el contrario, la secreción ácida será negativa y la secreción de bicarbonato va a aumentarse. Muy bien. En una regulación tenemos que en condiciones normales debe secretarse tanto la misma cantidad de hidrogeniones y como la reabsorción de la misma o similar cantidad de bases. Hay, hay acciones que en ocasiones patológicas pues pueden alterar esto. En ocasiones patológicas se secreta mucha aldosterona, por ejemplo, y esta es capaz de estimular la secreción de hidrogeniones y también es capaz de aumentar el bicarbonato en la sangre. En otras ocasiones, la afección del equilibrio ácido-base puede ser indirectamente. Esto quiere decir que se genere debido a otras patologías y dar a consecuencia, pues, por ejemplo, en el intercambio de hidrógeno de sodio con el sodio en los túbulos proximales y en el enlace de Henle, si se estimula la reabsorción o la secreción de, por ejemplo, el sodio que tenemos en esta sección, afecta también a los hidrogeniones indirectamente. Por lo tanto, el volumen del líquido extracelular va a aumentar. Esto también es una posibilidad secundaria que va a afectar a la regulación ácido-básica indirectamente. En esta tabla que presentamos aquí, resumimos prácticamente todos estos puntos que he mencionado. Muy bien, ahora vamos a introducirnos a lo que son los trastornos ácido-básicos, enfocados en lo que es el riñón y cómo ayuda este. Primero vamos a tener pues la corrección renal en una acidosis. En una acidosis, los riñones son capaces de reabsorber todo el bicarbonato y contribuyen con nuevo bicarbonato mediante la amortiguación por amoníaco y por ácido titulable. Hay ocasiones en las que se presenta una mayor excreción de hidrogeniones o una menor secreción de hidrogeniones. Cuando se dice que se tiene una concentración mayor de bicarbonato, se dice que en este caso la acidosis sería metabólica. Cuando hay un aumento de presión de dióxido de carbono, se aumenta lo que son los hidrogeniones, por lo tanto vamos a tener una acidosis también, pero en este caso como es por cuestiones de presión de dióxido de carbono, se le va a atribuir a los pulmones la afección, por tanto se dice que es una acidosis respiratoria. La compensación en una acidosis se da por el aumento de la ventilación y de la adición del bicarbonato nuevo. En un caso contrario, vamos a tener una alcalosis. En la alcalosis vamos a tener mayor cantidad de bases y menor cantidad de hidrogeniones. Si la causa es por un aumento en el bicarbonato, se dice que la alcalosis es metabólica. ¿Por qué? Porque se involucran los riñones. Por otro lado, si la causa es la reducción de la presión parcial en el dióxido de carbono, se denomina una alcalosis respiratoria. Los mecanismos de compensación en una alcalosis va a ser la reducción en la presión parcial de dióxido de carbono, la reducción de la producción y reabsorción del bicarbonato y una mayor excreción de bicarbonato por la orina. Muy bien, una vez hablado sobre los trastornos ácido-básicos, les voy a explicar las causas clínicas que pueden inducir a estos trastornos. Primeramente, tenemos una acidosis respiratoria. En este caso, la causa puede ser algún trastorno patológico que pueda dañar los centros respiratorios
Esto puede provocar lo que es una acumulación de dióxido de carbono y por lo tanto una acidosis. Tenemos que las respuestas compensatorias en este caso serían los amortiguadores de los líquidos corporales y los riñones. Por otro lado, tenemos lo que es la alcalosis respiratoria. Esta puede ser causada por una psiconeurosis. Esto quiere, como por ejemplo, un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. También puede ser por el aumento de ventilación o cuando una persona se dirige a porciones muy altas en donde pueda ingerir menor cantidad de oxígeno. En esta parte tenemos la acidosis metabólica. Esta puede deberse a cuatro causas principales. Primeramente tenemos la imposibilidad de los riñones de excretar ácidos metabólicos. También la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos del organismo. Tenemos la adhesión de ácidos metabólicos en el cuerpo. Y por último también pueden inferir lo que es la pérdida de bases por los líquidos corporales. Muy bien, en las causas de una acidosis metabólica pueden ser debido a diferentes enfermedades. Primeramente tenemos una acidosis tubular renal. En esta enfermedad lo que va a suceder es que pueden suceder dos cosas: una alteración en la reabsorción de bicarbonato o una alteración o incapacidad de la secreción de hidrogeniones. No se pueden secretar, no se pueden sacar, por lo tanto vamos a tener una acumulación. En una diarrea grave puede, puede prolongarse y eliminar bicarbonato, bases, mediante las heces. Un vómito del contenido intestinal, a medida que se hace prolongado, lo que eliminamos son bicarbonato en el vómito. En el caso de una diabetes mellitus, pues en la concentración sanguínea vamos a tener muy aumentado el ácido acetoacético. Por lo tanto, esto va a producir una acidosis. En la ingestión de ácidos se puede deber a la ingestión de ácido acetilsalicílico o al alcohol metílico. Por último tenemos la insuficiencia renal crónica. Esto pues va a hacer que nuestro riñón eh, va a estar muy afectado y puede también involucrarse trastornos ácido-básicos en estos casos. Por el contrario, podemos tener una alcalosis metabólica. Aunque esta no es muy común como la acidosis, también se puede presentar y es debido a cuatro principales causas. La primera es una administración de diurético. Un diurético aumenta la reabsorción de sodio, por lo tanto, también aumenta la secreción de hidrogeniones y de la reabsorción del bicarbonato. Esto va a incrementar el valor del bicarbonato y va a hacer que tengamos más bases que ácidos en la sangre, por lo tanto, una alcalosis. Un exceso de aldosterona, un vómito de contenido gástrico en el que se libera principalmente ácido clorhídrico y por último una ingestión de fármacos alcalinos, que puede ser el bicarbonato de sodio en una gastritis o en una úlcera péptica. Muy bien, una vez hablado de los trastornos ácido básicos, también como de las enfermedades, podemos hablar acerca de un tratamiento. Tenemos que para neutralizar el ácido o una acidosis pueden ingerirse grandes cantidades de bicarbonato de sodio. Por el contrario, en una alcalosis se puede administrar cloruro de amoníaco por vía oral. Pero en ambos casos, tanto acidosis como alcalosis, es recomendable tratar la causa del trastorno directamente. Ok, para determinar si es un trastorno de acidosis o alcalosis, se, se hace lo que es una gasometría. En la práctica clínica se toma una muestra de sangre arterial y esta en base a una gasometría nos va a arrojar valores de pH, valores de presión parcial de dióxido de carbono y de bicarbonato, principalmente. Ok, tenemos que el pH normal oscila entre los 7,35 y 7,40 valor de pH. Y entonces, en una gasometría, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el valor del pH. Si tenemos un valor menor
a 7,4 tendremos una acidosis. Por el contrario, si el valor es mayor a 7,4 será una alcalosis. En una acidosis nos vamos a ir ahora a ver los valores de bicarbonato y de presión parcial de dióxido de carbono. Si tenemos que el valor de bicarbonato es menor a 24 miliequivalentes por litro, se dice que la acidosis es metabólica. Por el contrario, si no vemos afección de esta manera en el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a 40 milímetros de mercurio, se dice que la acidosis es respiratoria. En ambos casos se daría una compensación en una metabólica por una compensación respiratoria y en una respiratoria por una compensación renal. Del lado de la alcalosis tenemos que si el valor del bicarbonato es mayor a 24 miliequivalentes por litro, será metabólica. Y por el contrario, si el valor de presión parcial de dióxido de carbono es menor a 40 milímetros de mercurio, será una alcalosis respiratoria. De igual manera, en ambos casos, si una alcalosis es metabólica, la compensación deberá ser respiratoria. Y en una respiratoria, la compensación debería ser renal. Tenemos en esta imagen lo que es un nomograma, el cual explica de manera resumida los trastornos ácido-básicos, así como su nivel de gravedad. Primeramente tenemos una acidosis metabólica, en la cual vamos a identificar un pH bajo y una cantidad de bicarbonato baja. Después tendremos una alcalosis respiratoria crónica, en el cual de igual manera vamos a tener un pH ligeramente alto, pero la presión de dióxido de carbono va a ser baja. Tenemos la alcalosis respiratoria aguda. En este caso, el pH va a ser muy alto y la presión de dióxido de carbono será baja. En una alcalosis metabólica, el pH será elevado, tanto como como el bicarbonato, perdón. En la acidosis respiratoria crónica tenemos un pH bajo y una presión parcial de dióxido de carbono muy alta. Por último, una acidosis respiratoria aguda es de un pH muy bajo y una presión de dióxido de carbono muy alta. Al centro tenemos los valores normales, que si nos fijamos en esta parte, tenemos que en un pH de 7,4 estaremos en un equilibrio ácido-básico. Nuestras referencias fueron el Tratado de Fisiología Médica de Guyton, la 13 edición. Esperamos la exposición, la información y la explicación brindada haya sido de su total agrado y de su comprensión.